Hola, buenas noches. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Eh, en, en primer lugar, saludo a las personas que se conectan desde Europa hoy en este momento, desde Colombia, desde la Argentina. Eh, Estamos acá hoy para hacer una presentación en vista de esta coyuntura, eh, además histórica de las elecciones en Colombia. Entonces, en este momento vamos a iniciar con una pequeña charla, conversatorio, informal, ¿no? Dicho sea de paso, del libro Cesará la horrible noche, resistencia, violencia, violencia policial y resistencia en Colombia. Bueno, este libro nace de las inquietudes de 6 colegas, jóvenes interesados en las ciencias sociales, muchos de ellos del campo de las humanidades. 4 de ellos estamos hoy acá, entonces les voy a dar la entrada a mis compañeros de conversación. Daniela Correa Pinto es una de las coautoras. Daniela, bienvenida. Ella es politóloga y es la autora de uno de los artículos del libro que se llama Temer y odiar, dos verbos uribistas para no ser la paz. Ya más adelante les voy a explicar cómo va a ser esta dinámica de charla, de conversación. Otra de las invitadas a esta conversación es Jessica Fajardo. Ella es investigadora y educadora popular de la Fraxo. Hola Jessica, bienvenida. Su artículo se llama Procesos de paz en Colombia, violencias genocidas, subversión, resistencias y procesos de institucionalización democrática. Ella desde esta perspectiva, la escritura de este artículo también nos va a aportar al debate que nos convoca hoy, ¿no? Previo a las elecciones en Colombia el 19 de junio, este próximo domingo. Y también nos acompaña Isaac Pinedo. Le doy paso a Isaac. Él es uno de los coautores también de otro de los artículos del libro que se llama Trizas y Risas, un análisis de la política colombiana entre el 2010 y el 2020. Desde la perspectiva de la paz, aquí pues digamos eh, estamos junto conmigo también, que hablaré pues de mi artículo, que es cómo se contó el paro nacional del 28 de abril del 2021, cuál fue esa narrativa que construyeron los medios de comunicación, que es el último artículo del libro que se llama Los medios de comunicación en Colombia durante el paro nacional del 28A, una metáfora del mito de la caverna, ¿no? Haciendo una reflexión en torno a cómo se ha naturalizado en Colombia un régimen injusto, ¿no? Desde esa metáfora del mito, pues tan conocida y que nos lo enseñaban en las clases de filosofía en el colegio. Entonces, bienvenidos a mis compañeros, a mis compañeras de charla, de conversa. Pues creo que es importante también mencionarles eh, a las personas que nos están viendo. Primero, pues agradecerles el espacio, del tiempo, la asistencia a este momento. Y también contarles que este libro nace, ¿no? Del interés de nosotros acá por conocer sobre la historia reciente de Colombia, ¿no? Y pues también verla en perspectiva de lo que vemos ahora más que nunca con las elecciones, pues un ambiente y un ideario de cambio, ¿no? De cambio de estructuras de poder, de gobernar, de un orden social también, ¿sí? Donde se respeten derechos, libertades básicas, ¿no? Entonces, este libro, pues al igual
que esa apuesta que tenemos nosotros como ciudadanos y pues formados en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, pues es eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con Colombia, no? ¿Cesará la horrible noche? Es como la pregunta que nos hacemos y también pensemos, bueno, cesará la horrible noche solamente porque vayamos a cambiar a un gobierno, digamos, que respete las garantías constitucionales o nos vamos a estancar y qué va a pasar si no cesará la horrible noche, ¿no? Es como aquí el dilema. Eh, Como les decía, el libro tiene una estructura básica. Empieza Jessica hablando sobre las experiencias y antecedentes de los procesos de paz en Colombia, desde la UP, ¿cierto? Hasta, digamos, pues, negociaciones que han habido en la historia reciente del país, pero no tan reciente, desde los 80, cuando se empezaron a presentar los primeros diálogos y acercamientos con los grupos subversivos, en este caso con las FARC, ¿cierto? Y lo que implicó el exterminio de la Unión Patriótica, porque también hay una apuesta por la memoria muy importante en el libro. Luego, Daniela en su artículo pues ilustra muy bien lo que fue la figura de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Como presidente de Colombia, sus dos mandatos desde el 2002 al 2010 y lo que implicó, ¿no? En términos de las emociones, porque ella trabaja el tema de las emociones en la política, ¿no? El amor, el odio, la figura de él y también lo que está en ese trasfondo de la política de seguridad democrática que pues fue lo que lo llevó al poder en Colombia. Eh, Isaac, en Trizas y Risas, como les comentaba, él se centra en ya lo que fueron el gobierno de Juan Manuel Santos 2010 al 2020, que fueron los diálogos de paz que se dieron con la guerrilla de las FARC en La Habana. Aborda el tema también del plebiscito desde las emociones. Hay otro de los autores que no está presente, que es Ricardo, que habla sobre la brutalidad policial, que es un tema, digamos, también que fue muy presente en las protestas del año pasado y bueno, en los últimos 3 años en Colombia, desde el 2019, desde el paro del 21N, del Gran Paro Nacional. Entonces él aborda la brutalidad policial, ¿no? Y la impunidad de sistemas, pues, con un Estado débil y un Estado social de derecho también débil en Colombia, ¿no? Porque desde el derecho constitucional la violencia policial es una clara vulneración a los derechos humanos. Entonces, él hace un análisis desde casos emblemáticos de Colombia, como el asesinato de Nicolás Neira, Oscar Salas, Dylan Cruz, Javier Ordóñez, Lucas Villa, y pues tristemente un largo etcétera que hemos normalizado en el país. Luego viene otro artículo de otro de nuestros compañeros, que es Oscar Ruiz. Él habla de la irrupción de la movilización ciudadana en Colombia, ¿no? Como resultado de una historia de inequidades. Entonces, es la reivindicación histórica de las luchas sociales, ¿no? En Colombia, y pues un elemento muy importante es el estallido social del 28 de abril del 2021. Y también hay digamos que dentro de este artículo un, un reconocimiento a lo que implicó la resistencia de los jóvenes en las calles, de la juventud colombiana, de las y los jóvenes, y también de Cali, ¿no? Como una de las ciudades que se vivió con más fuerza la violencia y también la resistencia y lo que resignificó también en términos de la memoria, renombrar los lugares de la ciudad y demás. Y por último, como les decía, pues yo hablaré ya de lo que son los medios de comunicación, sí, cómo se trató de tergiversar y construir una narrativa que no era la que sucedía en las calles y no era la que contaban los medios oficiales de lo que ocurría en Colombia, ¿no? Pero sin embargo, paralelo a esto, sin desconocer que también en Colombia existen una cantidad de medios de comunicación independientes que se han digamos, encargado también de visibilizar esa realidad del país, sin sesgos o sin querer limpiar la imagen de un gobierno, ¿cierto?, represivo con la población que salió a protestar, que en su mayoría eran chicos y chicas muy jóvenes que
pues las cifras son realmente alarmantes, desesperantes en el sentido de que ¿qué pasa? O sea, matan chicos, les sacan los ojos, violan mujeres, chicas y no ocurre nada, ¿no? En términos de, bueno, hoy hay una noticia que uno de los involucrados en las protestas de Cali ya está sindicado, pero pues falta muchísimo más en términos de justicia, ¿no? En estos casos recientes del país. Entonces, queremos revisar eso entre nosotros, los motivos que han provocado el reciente estallido social en Colombia, a la luz de nuestros artículos y poner sobre la mesa si Colombia en el futuro inmediato, independientemente de quien gane las elecciones que esperamos no sea el que creemos todos que no debe ser presidente de Colombia, por muchas razones que hoy vamos a exponerles. Y si cesará la horrible noche, ¿qué va a pasar con Colombia? ¿Dejaremos de ser una sociedad condenada a la violencia, eh, a la injusticia, a la falta de garantías de los ciudadanos? Entonces, pues yo dejo acá la presentación y le doy la palabra a Daniela para que ella nos dé su punto de vista. Pero creo que Dani, vamos a empezar con Jessica, ¿o no? sí, Jessica, sí, empecemos con Jessica, tienes razón. Disculpa. No tengo problema con que arranque Daniela, pero si lo desean, bueno, empezamos conmigo. Bueno, la verdad, estoy honrada por compartir este espacio con ustedes. Saludo a todas las personas que están sintonizando ahora la presentación del libro. Bueno, ¿qué puedo decir más allá de lo que plantea Mónica, que muy acertadamente fue recogiendo todos los aportes que tratamos de hacer? Y yo creo que ahora, bueno, este texto viene en un momento coyuntural y por esa razón, bueno, es un espacio muy oportuno y necesario. A mí, ¿qué me pasó con la escritura de este texto cuando me encuentro, digamos, ante la necesidad de transmitir un montón de cosas que uno viene pensando de lo que va sucediendo en Colombia? Y una de las cosas que a mí me atravesaba son los procesos de paz. Entonces, ¿qué pasa con los procesos de paz? O sea, es empezar como a indagarse sobre eso, porque los procesos de paz lo precede, si lo vemos de esta forma, en una serie, digamos, de experiencias subversivas, a través, digamos, de las guerrillas y de la historia política en Colombia. Entonces, bueno, ahí uno empieza como a explorar qué está pasando con los procesos de paz, qué nos trae los procesos de paz en Colombia. O sea, entonces ahí lo que me llevó fue a pensar, bueno, los procesos de paz traen en procesos de institucionalización democrática. Y es por esa razón que encontramos cómo históricamente la institucionalidad y el paramilitarismo y los grupos criminales han atentado sistemáticamente contra estos procesos de paz. Porque encontramos, digamos, en un momento histórico cómo la sociedad colombiana encontró como alternativa última la subversión, y más adelante se empieza, digamos, a dar históricamente el proceso de paz como aquella posibilidad de superar, digamos, esos repertorios de lucha, en este caso, que serían los repertorios de lucha subversiva, para empezar, digamos, a pensar procesos institucionales a través de los pactos de paz, ¿sí? Pero que nos encontramos que la institucionalidad, el paramilitarismo, los grupos criminales empiezan a atentar sistemáticamente contra estos procesos porque implican una democratización. Por ejemplo, si pensamos en el proceso de paz que se dio con el ex grupo guerrillero M-19, trajo lo que fue la Constitución de 1991, o si pensamos, digamos, en el último proceso de paz con las FARC, empieza también a traer a la discusión lo que tiene que ver la democratización de la tierra, la sustitución del cultivo ilícito. Entonces, empezamos ahí a encontrar cómo
distintas causas que se vieron, digamos, ahogadas por toda esta situación violenta, empiezan a canalizarse a través de los procesos de paz y estos procesos de paz empiezan a ser atacados sistemáticamente. ¿A qué voy con esto? Lo que quiero plantear es que todas estas conquistas, porque en Colombia hemos tenido conquistas del movimiento popular, ¿sí? Todas estas conquistas sí se traducen, digamos, en conquistas institucionales como la podemos ver, pero eso no garantiza que efectivamente podamos gozar de esto. Por ejemplo, digamos, si efectivamente se aplica la Constitución del 91 o si efectivamente podemos observar que hay una democratización de la tierra, entonces ahí es cuando encontramos el problema de las voluntades políticas para poder implementar todo esto. Porque obviamente implica también romper un poco con ciertas hegemonías. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también encontramos que digamos, el movimiento popular en Colombia no solamente se traduce en esos procesos institucionales, sino podemos encontrar también que dentro de estos espacios de experiencia, actualmente la movilización popular en Colombia está planteando otras formas, digamos, de existencia, otros horizontes de sentido, como lo podemos ver con lo que sucedió el año pasado con las primeras líneas, con lo que vimos con toda esta juventud organizada, sin dejarse azarar por estas violencias, por caer de nuevo en estos repertorios que de alguna forma generaciones anteriores aprendieron y por eso llevaron en todo su esfuerzo político, físico, emocional, a los procesos de paz. Entonces encontramos ahora que efectivamente hay, digamos, unos nuevos repertorios de lucha que no creo que se vayan a agotar con lo que se decida el 19, el próximo domingo. O sea, no creo que esos repertorios de lucha vayan a ser, se vayan a agotar ahí, independientemente de quién, digamos, sea elegido como presidente. Entonces, yo creo que la respuesta a la pregunta, ¿cesará la horrible noche? Para mí, bueno, es como medio difícil reducir, digamos, cuál va a ser nuestro panorama político, pero yo creo que ya hay una apertura, o sea, ya hay una apertura en nuevos repertorios de lucha que están teniendo, en este caso, las juventudes y el movimiento de mujeres y LGBTIQ+, también el movimiento campesino, el movimiento indígena, o sea, está habiendo, digamos, o sea, se está poniendo en debate otras formas de existencia que no se van a agotar únicamente con conquistas institucionales que son muy importantes y que debemos abrazar, pero que más allá de esas conquistas institucionales ya se están planteando otras formas de ver el país, de pensarlo y de pensar también una posibilidad en nuestro futuro más cercano. Hasta ahí me quedo. Gracias, Jessica. ¿Quieres continuar tú, Daniela? Vale. Ahí siguiendo un poco la línea de lo que Jessica comentaba sobre la coyuntura del momento. Como les comentaba Mónica en un inicio, mi texto tiene que ver con emociones políticas y qué momento de más emoción que la coyuntura electoral, ¿no? Es un momento donde uno se sienta en la mesa y parece haber un contraste entre el odio y el amor, ¿no? Hay un antagonismo que parece irreconciliable cuando uno dialoga con alguien que es contrario a su posición política y la discusión política parece incluso irreconciliable, ¿no? En Colombia es incluso yo creo más fácil hablar de religión y de fútbol que de política porque pues así lo ha demostrado el contexto nacional por muchísimos años. Hablar de política deriva en las armas y por tanto en la muerte. Mi artículo hace un poco alusión a esto, a cómo, por el contrario de lo que la gente creería, la política no es una discusión racional, la política no es una discusión argumentativa, como bien habrían planteado los griegos en
en el inicio de la polis, cuando se estaba pensando en cuál sería la forma ideal del Estado. La política es una dinámica meramente emocional, ¿no? Hay algunas cosas que vamos racionalizando, ¿no? Los modelos de cómo deberíamos ser gobernados, cómo deberíamos tramitar nuestras diferencias políticas, pero esencialmente nos hemos debatido en Colombia entre el miedo y el odio. En primer lugar, pues porque hemos sido una nación cuyo desenlace se ha llevado alrededor de la violencia, justamente por lo que comenzaba en un inicio, y es la incapacidad de tramitar la diferencia en una mesa cuando todos nos sentamos como familia a comer y cuando no encontramos un punto de convergencia, entonces preferimos callar, y todo eso que hemos callado en nuestro contexto familiar y relacional próximo, pues ha derivado en una lucha violenta a escala nacional, pues precisamente por esa incapacidad de tramitar. Y por el otro lado, pues además de la incapacidad de tramitar, también porque en Colombia ese silencio tiene que ver con la opresión, no solo tiene que ver con la incapacidad de converger, sino que tiene que ver con que ese silencio de alguna forma encubre unos sistemas de privilegios que a ciertas personas no les interesa desmontar. Entonces, lo que vivimos hoy es algo que el clima emocional que vivimos hoy en Colombia está encaminado por el miedo y el odio, y yo creo que ese es uno de los principales legados del uribismo, porque si bien en Colombia ha existido una eliminación, represión y persecución sistemática contra la izquierda hace muchísimos años, incluso desde los 60, cuando se originaron las guerrillas por distintos motivos, lo que hizo el uribismo a partir del 99, luego de los diálogos del Caguán, fue focalizar el miedo y llevar el miedo, pues derivado obviamente de la situación de violencia exacerbada que estábamos viviendo, pues porque es inevitable sentir la amenaza latente en todos los lugares, porque la amenaza existía, y no solo de la guerrilla, sino de muchos otros grupos armados que se debatían, e incluso hoy se debaten el estado de las cosas, el control de las cosas en la sociedad. Entonces lo que hizo el uribismo fue focalizar ese miedo que existía hacia el odio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el odio en el contexto de lo político? Es que el miedo es la primera etapa del odio. El miedo es un estado de prevención, es un estado de preocupación frente a alguien que de alguna forma lo juzga y lo clasifica, pero el paso hacia el odio implica crear una conclusión, una imagen totalizante, jamás cuestionada sobre alguien, ¿no? Si yo a alguien le pongo el estatus de guerrillero, eso quiere decir que es malvado y villano, y que no cabe ningún matiz dentro de esta imagen, ¿no? Es lo mismo que cuando hoy en día pensamos en el migrante es ladrón, o el musulmán es siempre terrorista. El odio lo que hace es crear esta imagen totalizante, es difusa, te permite generar una conclusión y extender esa conclusión no solo sobre un ser humano, sino sobre muchos otros seres humanos que catalogas dentro de una misma categoría como la de guerrillero. Entonces, ¿qué pasa con el odio en el uribismo? Si bien había muchísimos actores en ese momento de la violencia, de uno de los momentos más álgidos de la violencia en Colombia, que es entre los 90 y la primera década de los 2000, lo que hace el uribismo es focalizar este odio hacia un único actor, que viene siendo la guerrilla, y que además caracteriza y realza uno de los muchos repertorios de violencia, que es el secuestro, en el cual por supuesto que la guerrilla fue protagonista y fue el principal grupo armado, especialmente las FARC, en reclutar y secuestrar personas con fines políticos, que si bien inicialmente era con fines políticos, porque los primeros secuestros de la guerrilla, que fueron con Manuel Marulanda desde el 65, tenían fines políticos, ¿no? Era cuestionar desde la ideología a la burguesía. Ya luego, obviamente, esto se vino difuminando, y los fines políticos de la guerrilla fueron desapareciendo con el auge del narcotráfico en Colombia. Pero entonces el odio del uribismo es selectivo, porque es justamente contra el grupo que de alguna manera desde su ideología cuestiona los privilegios socioeconómicos. Y por supuesto que había que cuestionar este repertorio de violencia. El secuestro es absolutamente vil, es una forma de indignificar a la humanidad.
pero la pregunta es por qué el cuestionamiento sobre la violencia y el odio fue únicamente hacia la guerrilla y no contra otros grupos armados que incluso eran protagonistas en la mayoría de los repertorios de violencia distintos al secuestro, que eran incluso más serviles, serviles no, había más sevicia en otros repertorios de violencia como la tortura, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, la desaparición, el asesinato selectivo, los cuales la mayoría de ellos fueron perpetrados en su mayoría por los paramilitares. De hecho, por ejemplo, la mayoría de las masacres en este país fueron cometidas por los paramilitares. De 10 masacres que se hicieron en Colombia, 6 fueron perpetradas por paramilitares, 2 por la guerrilla y 1 por la fuerza pública. Entonces, la pregunta es por qué ese odio fue selectivo, fue focalizado, y pues por supuesto que tenía que ver con una imagen desdibujante que de alguna forma lo que buscaba era proteger los privilegios socioeconómicos que la guerrilla ponía en cuestión en sus inicios, ¿no? en la ideología del inicio. Y este odio, toda esta explicación para decir que este odio permea la coyuntura política actual. El odio en Colombia, sobre todo hacia la izquierda, a pesar de que la izquierda nunca ha gobernado, y no diciendo que los líderes de izquierda en este país sean los líderes ideales, yo creo que los líderes de la izquierda de este país también le han hecho mucho daño a lo que la izquierda significa, pero el uribismo fue quien decidió que el odio fuera una emoción decisiva en la dinamización de nuestra política, porque lo que permite es simplemente pensar en que el otro es ilegítimo, que es inválido, incluso que es tonto, porque eso es lo que ha pasado, me pasa a mí en las discusiones políticas en familia y con amigos que se hacen a otro lado de la orilla ideológica, donde lo plantean a uno como un ingenuo, es que tú no sabes lo que significa la izquierda, pero es como, a ver, también tenemos que pensar las implicaciones que ha tenido los gobiernos de derecha, que además lo que hacen es callar a quien atenta contra sus intereses. Entonces, pues ese odio, además lo que ha hecho es hacer un discurso de moralización de la violencia. Era de izquierda y por eso no es tan relevante su muerte. De hecho, es legítima su muerte, es celebrable su muerte, porque es un triunfo para nuestro país que los izquierdosos estén lejos del poder y que si en caso de que sea necesario eliminarlos para que no lleguen, pues eso también hay que aplaudirlo y celebrarlo. Por eso a nadie le importan las muertes, por ejemplo, de los firmantes de paz hoy en día. Y por eso pues es que creo que hoy es tan difícil tramitar una conversación política en la mesa de la casa o en la mesa con los amigos, pues porque hemos llevado nuestras emociones al extremo, hemos eliminado al otro a través de nuestros imaginarios, y cuando uno elimina la imaginación, la posibilidad de experimentar mentalmente la experiencia de otra persona, pues no puede ser empático con su experiencia vital y por tanto pues tampoco le vas a dar relevancia a su experiencia vital, y por eso no te va a importar que muera. Por eso hoy no nos importan los pelados que mueren en el paro nacional, por eso no nos importan los firmantes de paz que están asesinando, por eso no nos importan los líderes sociales, porque como se ubican en la otra orilla ideológica, sus muertes no son relevantes, son celebrables. Y creo que esa es la preocupación hoy en este libro y en nuestro país. Solo cesará la horrible noche si nos preocupamos por la vida de todos y si logramos desarmar estos odios y convertirlos en amor, incluso por la gente que no conocemos. Muchas gracias, Daniela, por tu intervención. Ha sido bastante certera y más ahora en tiempos electorales donde se exacerban las emociones y lo hemos vivido a un punto ya que en nuestra salud mental se ve al límite también. Le doy paso a Isaac para que nos contextualices un poco en este hilo que lleva el libro sobre tu texto, de los diálogos de paz, el plebiscito, que también es un hito muy importante, y también se jugaron muchas emociones entre el sí y el no. Entonces te doy la palabra, Isaac. Gracias, Mónica, por darme la palabra. Gracias, Mónica, también por
permitirnos también estar en este proyecto colectivo que ha implicado este libro. Gracias también a la editorial Cisma por abrirnos esta oportunidad, este espacio para pensar, reflexionar y dialogar frente al país. Desde hace ya bastante tiempo he venido investigando los temas asociados al plebiscito de manera particular y a la conformación entonces de los diferentes asuntos que están implicados en la construcción de los acuerdos de paz con las FARC y el Estado colombiano firmados en el año 2016. Una de las preguntas que yo me hago en la conformación, en la escritura de mi texto, está asociado a una pregunta más general que se está haciendo hoy por hoy en Colombia, y es si estamos entrando o no a un nuevo ciclo de violencia en el país, ¿no? Hay que recordar que en Colombia se encuentra categorizado que hemos tenido dos grandes ciclos de violencia, uno que va desde mediados de la década de los 40 del siglo XX hasta finales de la década de los 60, perdón, de los 50, principios de la década de los 60, y otro ciclo que se conforma entonces desde finales de la década de los 70, comienzos de los 80, hasta principios de la década de los 2000 del siglo XXI. En ese sentido, se ha ocurrido algo, ¿no? Y para graficarlo de manera muy clara, es como un camello, ¿no? Nosotros tenemos un primer ciclo, entonces, luego un proceso de mayor calma política en la confrontación de los diferentes sectores políticos en el país, que sea en el Frente Nacional, y después como causas también del Frente Nacional en la confrontación guerrillera del segundo ciclo. Eso quiere decir entonces, o hay una aparente hipótesis, y es que los procesos de paz generan unas llanuras o unos pequeños momentos de reconciliación y de paz en el país, pero luego las mismas contradicciones que genera ese proceso de paz implican otro nuevo ciclo de violencia. Por eso la pregunta que hoy se hace en el país muchas personas, que nos hacemos muchas personas, es si estamos entrando en un nuevo ciclo de violencia. Para ello, entonces, cosa que me referiré después, para intentar responder esa pregunta si estamos o no estamos en ese nuevo ciclo de violencia, hay que decir que uno de los elementos más importantes para evitar ese nuevo ciclo tiene que ver con el fortalecimiento institucional de los acuerdos de paz firmados en el 2016 entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Por ello, un poco lo que va a intentar el artículo es hacer una reconstrucción histórica entonces de cómo se conformó ese proceso de paz, porque fue importante en un momento histórico, año 2012, donde la correlación de fuerzas entre el Estado y las FARC daba una ventaja clara hacia el Estado, pero con una profunda proceso de violencia de más de 50 años que no tenía un ganador directo, ¿no? Con una intención de un nuevo proceso de paz, entendiendo que habíamos vivido un proceso en el año 1999 con el proceso en el Caguán fallido y que implicaba una nueva apuesta por un proceso de salida negociada del conflicto, particularmente con las FARC, y adicional a eso también, pues toda una historia reciente de belicosidad que se había vivido en el marco de la guerra y la idea del enemigo interno en Colombia en la década de los 2000 con el gobierno de Uribe Vélez. Entonces, la apuesta del texto es básicamente hacer primero una descripción en diferentes niveles del proceso de paz con las FARC y el Estado colombiano en el marco del gobierno de Juan Manuel Santos. Después hablar un poco de los traumas del plebiscito, que tiene que ver entonces con una hipótesis originaria de una polarización en Colombia, que es un poco esto de lo que Daniela venía hablando también, y es esta enemistad entre las diferencias políticas que existen. Y por último, el texto termina haciendo una revisión de la implementación del acuerdo de paz en el marco del gobierno de Iván Duque, ¿no? Entonces, esos son como los tres caminos que va a tomar el artículo. Y bueno, hay que decir entonces que en la primera parte, que es la revisión del proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, que se da entre el año 2012 y el año 2016, son 4 años de una negociación que se hacen por fuera del territorio colombiano, que se hacen en La Habana, y que tiene como finalidad trabajar sobre 5 puntos concretos, que tiene que ver con una reforma rural integral, con participación política por parte de por parte de la guerrillerada, por parte de las FARC, el fin del conflicto, que es el tercer punto, cuarto, la solución del problema de drogas ilícitas, quinto, las víctimas como centro del acuerdo, y por último, el proceso de implementación y refrendación.
Esos 5 puntos han sido los ejes centrales de esta negociación que duró 4 años y que tuvo pues diferentes vicisitudes, problemas, caminos y eso implicó igualmente que existiera una superación por parte de los negociadores, tanto del gobierno como de las FARC, para llegar a fin del año, a mediados del 2016 a un texto de acuerdo de paz que era entonces acordado por las dos partes, ¿no? En un hito que realmente es muy importante y es el proceso no solo de desmovilización de la guerrilla más grande del continente, en términos no solo históricos, sino en términos de números también, pero también entonces la voluntad del gobierno y del Estado colombiano particularmente para la superación pacífica del conflicto. Eso llevó entonces a que en el 2016 se lograra tener el acuerdo firmado que se hace en un evento en Cartagena y por petición entonces de Juan Manuel Santos, eso ya digamos está bastante documentado, en el texto lo pueden leer, existe una petición entonces de hacer una refrendación popular de los acuerdos, es decir, pasarlo por un medio de plebiscito, ¿no? Este plebiscito entonces se va a llevar a cabo el 2 de octubre del 2016, acompañado también de unas campañas políticas demasiado conflictivas, llamémoslo de esa manera. Por una parte, la campaña del no, que estaba liderada por el uribismo, por el Partido Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, pero también por los sectores conservadores del país. Y por otra parte, la campaña del sí, que buscaba entonces integrar, que buscaba integrar un bloque pro paz, ¿cierto? De sectores de izquierda, de sectores de derecha, incluso también sectores de centro político, para generar un bloque que pudiera estar a favor del proceso de paz y ser mayoría entonces en el marco del plebiscito. Muchas de las encuestas, 14 encuestas se hicieron en el periodo de septiembre del año 2016, daban como ganadora el plebiscito a la campaña del sí, es decir, que sí se hacía la refrendación de los acuerdos, pero el 2 de octubre, con una ventaja mínima de menos de 50.000 votos, gana el no. Gana el no con una votación de 50.5 contra el 49.5. Y esto implicó entonces un proceso de separación y polarización, ¿no? Eso también bajo diferentes tipos de denuncias de una campaña mentirosa por parte del no, acudiendo a elementos discursivos falsos, como que Colombia se iba a convertir en una próxima Venezuela, que se le iba a entregar el país a las FARC, bueno, diferentes tipos de elementos retóricos emocionales que efectivamente lograron desatar una emocionalidad negativa en la ciudadanía colombiana que mayoritariamente votó que no. Eso implicó una serie de movidas, sobre todo jurídicas, para poder entonces salvar el acuerdo de paz en el proceso de implementación, que se hace entonces por medio del Congreso como máximo organismo del constituyente. Y en ese sentido, se logra, digamos, como salvar los acuerdos, pero ya en los mismos acuerdos habían perdido una profunda legitimidad, ¿no? En Colombia, entonces, ese profundo proceso de deslegitimación del acuerdo de paz debido a la derrota en el plebiscito implicó que para el año 2018 el uribismo llegara con más fuerza electoral y que hablara entonces de un robo de las elecciones que se habían vivido plebiscitarias en el año 2016. Con esa fuerza llega en el año 2018 el presidente Iván Duque. Iván Duque busca, o más bien había dicho de manera pública que él no iba a acabar con los acuerdos de paz. Sin embargo, lo que hemos visto, y por eso se titula así el artículo, es porque él ha hecho, hace una alusión, una entrevista en ese momento donde dice que él no va a hacer ni trizas ni risas la paz, es decir, no va a acabar la paz, pero tampoco va a permitir entonces que los excombatientes de las FARC hagan lo que quisieran con el proceso, ¿no? Por eso se titula así el artículo, trizas y risas, porque lo que hemos visto entonces es cómo se ha acabado de manera sistemática el proceso tan inmenso que implicó el acuerdo de paz en Colombia.
En este momento, por ejemplo, los datos del Instituto CROC, por ejemplo, que es el que ha hecho la vigilancia del proceso, nos dice que la implementación del acuerdo de paz está en un 37% nada más, después de casi 6 años de la promulgación de los acuerdos, atendiendo, por ejemplo, que ese 37% de la implementación, ya un 21% se había dado en el gobierno Santos, es decir, en el año 17 y 18, que fue los últimos del año del gobierno Santos, y los 4 que hemos vivido en el gobierno de Iván Duque. Es decir, Iván Duque únicamente ha hecho un avance del 16% de la implementación. Y esto pues ha tenido unas causas muy fuertes a la institucionalidad colombiana, unos procesos muy fuertes sobre todo de violencia en los territorios del país, una reconfiguración de la guerra en este momento y un proceso de violencia que en este momento está pues desatada a lo largo y ancho del país. Esto asociado, por ejemplo, también al incumplimiento, pues efectivamente, de los acuerdos por parte del Estado. Tenemos para finales del 2021 teníamos 271 combatientes muertos, excombatientes de las FARC muertos. Hoy por hoy la cifra está por encima de los 300. Cifras también que están hablando de un proceso de mayores víctimas, ¿cierto? De más de 21.000 víctimas de desplazamiento hoy por hoy en los territorios. Y sobre todo un proceso de ocupación de las zonas que había dejado las FARC por parte de otro tipo de grupos armados organizados, la Popular GAO, y eso ha implicado entonces también una reconfiguración de la guerra, o más bien de la guerra, sino de la confrontación armada del ejército, ¿no? Que ya no tiene un gran actor, que entonces eran las FARC, y hay un cambio de la guerra entonces, ya no son dos, vamos a llamarlo, ejércitos que se contraponen y luchan en una confrontación armada, sino lo que vemos hoy entonces es unas pequeñas disputas a nivel territorial, a nivel local, entre los mismos grupos armados ilegales, donde entra como un actor casi secundario, terciario, el ejército colombiano, ¿no? Eso sumado también, pues efectivamente al proceso, a la poca implementación en el campo colombiano, a las víctimas, un casi nulo proceso, un nulo avance del punto de reforma rural integral, ¿cierto? Que está sobre el 4%, y eso implica, pues efectivamente, que las personas que viven en el campo colombiano no solo sufran la violencia sistemática, sino en este momento también los problemas de desempleo y pobreza que está teniendo el país. Entonces, pues el panorama puede ser bastante desolador, como lo puedo estar describiendo. Y a la pregunta entonces que Mónica hacía y que el libro propone sobre si cesará la horrible noche, uno puede tener entonces dos perspectivas. Una, que es esta más desde la desesperanza, y es que nos encontramos en un proceso de reconfiguración de la violencia en el país, que tiene entonces, por ejemplo, un aumento en las zonas estratégicas que eran antiguas de las FARC, una ocupación, por ejemplo, del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, multiplicando sus efectivos. Antes del 2016 estaban entre los 2.500, 2.700 hombres y mujeres. Hoy por hoy se encuentran por encima de los 6.000. Tenemos, por ejemplo, organizaciones ex paramilitares que han venido cambiando y mutando de una forma eh, eh, más difícil de clasificar seguramente, algunos lo llaman de neoparamilitarismo, pero tenemos entonces, por ejemplo, el caso del Clan del Golfo, que hace aproximadamente un mes generó un paro armado grandísimo en el país, donde más de 11 departamentos de la costa caribe, sobre todo colombiana, se encontraron en un paro de 4 días, donde nadie podía salir y entrar de sus territorios, donde hubo una quema infinita de vehículos, donde existen, donde más de 111 municipios estuvieron sitiados por el Clan del Golfo, y una respuesta casi inexistente por parte del ejército, inclusive diría también tardía, ¿no? Con las declaraciones ya cuando se finaliza el paro armado del ministro de Defensa Diego Molano, o inclusive el presidente Iván Duque, intentando hacer mucho más pequeño este paro armado en los territorios del Caribe colombiano. Entonces, a la pregunta si se cesará la horrible noche, frente a esa perspectiva,
uno podría decir que no, en términos de que la violencia estructural del país sigue existiendo y sigue existiendo particularmente en las zonas de frontera y en los territorios que podríamos llamar en ocasiones periféricos del centro colombiano, ¿cierto? Es decir, zonas la zona del sur, Putumayo, las zonas de frontera con Venezuela, las zonas del Pacífico chocuano, las zonas del Caribe que se encuentran también pues sitiadas por estos elementos que acabamos de nombrar. Pero, si cesara la horrible noche, también hay una respuesta esperanzadora, podríamos llamarlo de esta manera, y es que si bien el proceso de paz ha tenido una intencionalidad por parte del gobierno del uribismo y del Centro Democrático de hacerlo trizas, el proceso de paz es un fuerte bloque institucional del país y es un fuerte bloque jurídico, sobre todo. Y es un fuerte bloque que ha logrado resistir a diferentes embestidas por parte de los enemigos de la paz, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que todo el sistema de justicia transicional está siendo efectivo en este momento y está siendo uno de los grandes elementos por los cuales hay que sentirnos orgullosos en este país, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y adicional a eso también, por ejemplo, finalizando este mes tendremos el informe final de la Comisión de la Verdad y hay un proceso de verdad sobre el conflicto armado que estamos conociendo en este momento, un proceso también de justicia que estamos conociendo en este momento y sobre todo los macrocasos, por ejemplo, de la JEP, los 7 macrocasos, pues efectivamente están andando de una manera importante, ¿no? Debido a ello, por ejemplo, hoy sabemos que son 6.402 personas que fueron asesinadas y suplantadas para hacerse pasar por guerrilleros en el marco de los falsos positivos, por ejemplo. Hoy por hoy sabemos quiénes fueron los perpetradores del magnicidio, por ejemplo, de Álvaro Gómez, ¿cierto? Y bueno, hay una gran lista, ¿no? Creo que ahí hay unos elementos muy importantes que tenemos que rescatar. El acuerdo de paz como un bloque de constitucionalidad ha respondido a esos embates y es una política de Estado. El presidente que venga y que sea elegido el próximo domingo tendrá que fortalecer entonces el acuerdo de paz y las instituciones colombianas en el mar, no hiriendo, rodeando el acuerdo de paz, pero también llevándolo a los territorios, a las zonas de conflicto de este país. Para mí es claro que efectivamente de las dos propuestas que tenemos el domingo para elegir, hay una sola que tiene una experiencia y una fortaleza en la defensa de las instituciones, pero particularmente las instituciones de la paz, que es efectivamente la propuesta de Gustavo Petro. Vamos a ver entonces qué termina ocurriendo el domingo, pero una reflexión que me parece tranquilizadora en este momento es entender que la paz es un bloque fuerte de manera jurídica y lo que hay que hacer también es bajarlo, digamos, a la ciudadanía para también que sea un fuerte bloque de legitimidad de la paz de este país. Yo creo que por ahí cerraría esta primera respuesta, intervención, conversación, etc. Bueno, Isaac, pues también decirte que ha sido muy detallada, ¿no? Recogiendo muy bien todos los elementos antecedentes, ¿no? Pasado, el presente y lo que viene, ¿no? Independientemente, como tú indiques, de que nos depara a partir del domingo 19 de junio en Colombia. Hay esperanza, obviamente hay esperanza, hay miedo, obviamente desde las emociones también hay miedo, temor, pero lo que tú dices es bien potente, ¿no? O sea, hay también un terreno ganado en términos de justicia, de lo que ha sido la JEP. Entonces es importante también que sepa que se sepa que hay una presión de la ciudadanía en torno a la verdad, al conflicto, y que no podemos ser, digamos que, de ojos cerrados a estos procesos sociales que se están dando en el país. Bueno, yo quiero ser muy breve porque nos hemos extendido un poco y quiero también darle paso a las personas que nos acompañan hoy, agradecerles a quienes están conectadas acá
está Joana Ospina, China, Cristian David. Bueno, hay varias personas acá que nos saludan. Está Natalia, está Roberto, Santiago Cárdenas, María José, Daniela. Entonces, quiero pues como sintetizar muy breve mi artículo y como darnos un espacio de charla y conversación porque además tenemos un invitado que no les hemos presentado y de paso también les digo a las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, nos la pueden escribir, alguna reflexión que suscite lo que estamos aquí comentando también no la hagan saber, no la hagan llegar acá al chat en vivo. Bueno, como les decía, mi artículo se titula Los medios de comunicación durante el paro nacional del 28 de abril del 2021. Es ante todo un texto, es un ejercicio de memoria. Considero que la memoria es vital en todos estos procesos. Este libro es una memoria de la historia reciente del país, del estallido social, que inició con un paro que fue el 28 de abril. Ahí arranca este texto. Y pues digamos que la razón del paro era una nueva reforma tributaria que pretendía el gobierno actual de Colombia, de Iván Duque, en cabeza del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, gravar alimentos de la canasta familiar con IVA, ¿sí? Con el impuesto de valor agregado, en un país, es importante decirlo, donde la mayoría de la población, casi un 50%, vive en pobreza y en pobreza extrema. Entonces, pues esto generó indignación nacional, porque si bien es cierto que deben existir impuestos y se debe tributar para que el Estado funcione y las entidades públicas, de las cuales hay en Colombia, digamos que puedan prestar derechos y servicios a los ciudadanos, también es importante decir que estos tributos no pueden recaer en las clases sociales menos favorecidas del país o las más pobres o la clase media, donde habiendo una población también rica en Colombia que no tributa como debería ser. Entonces, digamos que ese pequeño elemento de la reforma tributaria fue clave para lo que se desencadenó el 28 de abril. Creo que todos pensábamos que el 28 de abril iba a ser otro paro más, ¿no? O un día más de paro, pero pues realmente digamos que se relacionó con un contexto también de una pandemia que afectó de manera muy drástica a las familias más pobres en Colombia. La gente no tenía que comer en sus casas y en medio de ese contexto también de la pandemia se propone una reforma tributaria a estos sectores de la sociedad, los estratos más bajos y la clase media colombiana. Entonces, ¿qué ocurre? La gente se indignó, salió a las calles diciendo no a la reforma tributaria y empezó una narrativa de las movilizaciones, ¿no? Entonces, es lo que yo hago en mi texto, que es comparar, ¿no? Hacer como un análisis en paralelo de cómo era la narrativa de este paro que presentaban los medios privados, que responden también a grupos económicos e intereses también políticos muy claros en el país, y cómo eran las narrativas también de los medios independientes, de comunicación independientes, de las redes sociales, porque fueron vitales en este paro, en este estallido social, y de los medios de comunicación internacional que también jugaron un papel clave en este paro nacional. Entonces, es allí donde empiezo yo a hacer todo un ejercicio en el tiempo de memoria de cómo se fueron presentando los hechos y cómo se fueron construyendo unas narrativas, ¿no? Entonces empezamos, yo empiezo, hay un momento que genera mucha indignación y es cuando un canal público de Colombia, que se llama RCN, que responde a unos intereses políticos y económicos bien definidos en el país, publica, luego de que en Cali salieran millones de personas a las calles protestando en contra, además una de las ciudades más azotadas por la pandemia y la pobreza, salieran a protestar, ellos lanzan una noticia diciendo que ellos estaban en una celebración porque se había reformado
o se habían hecho modificaciones a la reforma tributaria, cuando en realidad no era eso. Entonces, se empezaron a construir una cantidad de mentiras sobre lo que ocurría, pero a la par en las redes sociales fueron súper vitales. En las redes sociales también hay que decirlo, jugaron una especie de don y veneno, ¿no? Dejaron visibilizar la violencia en las calles que se vivió, pero por el otro lado también, como lo hemos visto en este proceso electoral, también sirve para reproducir fake news, bulos, información falsa, generar más división, más confrontación, porque también se presentó eso, pero si no fuera por lo que la gente grabó con sus dispositivos móviles, casi que no se cree que eso pasó. Entonces, allí también hago ese ejercicio de contrastación, retomo antecedentes también de elementos de la protesta social que fueron claves para desencadenar el 28 de abril y el estallido social en Colombia, como fue el paro nacional del 21 de noviembre del 2019. Hay un hecho también del año anterior, también en plena pandemia, que fue el 9 y el 10 de septiembre del 2020, cuando un ciudadano es asesinado en una vía pública por dos agentes de la policía con un taser y quedó también registrado en un video. Entonces, allí también se retoman cómo los medios construyeron ese relato, cómo se narró y también cómo todos esos antecedentes anteriores al 28 de abril, digamos que desencadenaron el estallido social, que en principio era un paro de un día, pero se convirtió en un estallido de 2 meses, donde realmente se paralizó el país. O sea, no, o sea, el país estaba paralizado. Nunca antes en Colombia se había visto, digamos, un evento social de protesta tan grande, o los habían habido, pero no de esa magnitud, con tanta acogida, no solamente por los jóvenes, por muchos sectores de la sociedad. Se formó lo que también recogiendo la experiencia de Chile, la primera línea, que también digamos que contribuyó a ese proceso de resistencia, que luego fueron, en este momento hay una cantidad de chicos exiliados, amenazados, desaparecidos por participar en estas protestas, y el discurso oficial era reducirlo a vándalos, a disidencias del ELN que estaban interviniendo, y digamos que allí se empieza como a develar esa narrativa oficial de los medios de comunicación privados de Colombia y la narrativa de la gente en redes, junto con la narrativa de los medios de información internacional, que hay que decirlo, cubrieron muchísimo mejor lo que pasó en Colombia, y era la manera en realidad como uno podría estar informado de lo que ocurría en Colombia durante esos 2 meses de paro. También toco casos emblemáticos de manipulación de los medios de comunicación, como el que les comentaba al inicio de esta charla, Andrés Escobar, un ciudadano que salió de civil, respaldado por la policía en Cali, a dar tiros a la gente, y luego sube un video diciendo que todo es un malentendido, que él no estaba disparando a nadie, que estaba en legítima defensa, que esa era una arma de fogueo, que no era una arma real. Entonces, ahora, por suerte, como les comentaba, hay un proceso donde están, digamos que sindicados ya varios policías por el asesinato de jóvenes ese día en Cali. Ese día también ocurrió un hecho muy preocupante en términos de derechos humanos en Cali, que fue la detención de chicos, músicos, como el caso de Álvaro Herrera. Lo detuvo la policía, se lo llevó. Sí, hay que decirlo que estas detenciones no son legales, y lo obligaron a que dijera en un video que él era un vándalo, y que lo habían retenido por ser vándalo, y que por eso estaba allí y que se excusaba, pero en realidad luego se supo que fue un proceso de intimidación de la policía hacia este joven, que de hecho hoy en día está exiliado en Europa. A partir de esto, como muchos otros chicos de la primera línea, se les han montado, digamos, falsos positivos judiciales.
con delitos que no cometieron, se les han hecho persecuciones. Entonces, digamos que no es en lo que yo me centro, porque mi artículo va relacionado a la narrativa de los medios en Colombia, las dos haciendo un contraste, un paralelo, pero menciono el contexto en el que se dieron estas narrativas. Y obviamente lo que yo estoy comentando, la brutalidad policial, la violencia, pues, digamos que a profundizar en otros artículos como el de movilización social y el de brutalidad, movilización ciudadana, perdón, social, movimientos ciudadanos de resistencia y brutalidad policial. Y por último, pues hago también como una especie de cierre respondiendo un poco a la pregunta de este libro, ¿no? Cesar a la horrible noche. Pues digamos que en términos como ya lo hemos comentado, uno podría decir no, porque hay una violencia estructural, ahí pasarán muchos años para hacer un proceso de decantamiento de todos estos procesos violentos que hemos vivido como sociedad y como país, donde hay también odios, rencores y ahorita se han exacerbado en este tiempo electoral. Pero sí es importante decir que hay una esperanza, que estamos conociendo la verdad del conflicto armado, que cada día son los ciudadanos que se están informando. Las redes sociales han cumplido un papel determinante, en este caso Twitter, en la gestión de opinión, pero también de difusión de confrontación que de cierta medida también es un poco peligrosa, ¿no? Entonces, donde también hay una línea ahí invisible que puede jugar en contra de, pero yo creo que sí se está generando una conciencia ciudadana de lo que implica la verdad, conocer la verdad, que se informe de manera honesta a la ciudadanía lo que ocurre, sin sesgos y sin querer limpiar la imagen en este caso, de un gobierno, como lo vimos de manera descarada por los medios privados en Colombia, al punto que llegaron a hacer una entrevista, un especial en un programa muy conocido que se llama Los Informantes, al director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, y allí básicamente es una campaña publicitaria limpiando el nombre de la policía y de la institución y diciendo cosas que todos sabemos que no son ciertas, que fueron casos aislados, la violencia policial, casos aislados, más de 80 jóvenes asesinados. No pueden ser casos aislados en un país y en una sociedad que se supone es democrática, porque sabemos que Colombia es un Estado social de derecho, pero en la práctica lo que vimos fue una dictadura, o sea, una dictadura, una represión brutal contra la gente. Entonces creo que cierro acá. Ahí, ahí Jessica quería intervenir, hacer una acotación, entonces le doy la palabra a Jessica y ya luego continuamos. Muchas gracias, Mónica. No sé si tienen alguna pregunta o algo las personas que están en la sala invitadas, como para no optar, pero si no, si no hay preguntas, a mí, les estaba escuchando a todos y me llegaban como varias cosas. O sea, hay una cuestión y es que no podemos utilizar como indicador único de análisis, digamos, los efectos institucionales que hemos tenido en nuestra historia reciente, como por ejemplo las elecciones presidenciales, digamos, lo que sucedió con el plebiscito, porque, a ver, ¿qué sucede? Encontramos que hay una barrera muy grande de participación electoral en Colombia, ¿sí? O sea, en Colombia más del 50% de las personas no votan y por esa razón es como problemático en tratar, digamos, de evaluar digamos, nuestro termómetro político a través, digamos, de las cuestiones institucionales. Eso por un lado. Y eso lo que nos lleva es como a pensar de qué manera la sociedad colombiana está resistiendo y está teniendo sus experiencias
políticas. Durante la historia reciente se ha podido ver que la movilización social ha sido fundamental. Yo recuerdo la movilización estudiantil que hubo contra la reforma de la Ley 30 del sistema educativo. Después recuerdo también la movilización, eso está como dentro de la memoria colectiva ahora, la movilización frente a la reforma agraria, ¿sí? En donde también hubo muchos repertorios de lucha que se empezaron a dar ahí. Toda la campaña por el sí a la paz, independientemente de lo que evocó el plebiscito, hubo una movilización muy grande y que eso fortaleció muchísimo también el movimiento de víctimas, que eso también generó las condiciones para que la sociedad empiece a movilizarse de una forma y que también se le dé ese respaldo popular a conquistas institucionales como lo fue el proceso de paz en Colombia. Y bueno, y yo creo que todo eso lo vamos viendo hasta que lo vemos expresado con el estallido social, que yo creo que nos sorprendimos muchos al ver la capacidad de movilización y de organización que se empezó a dar en tan poco tiempo en lo que aparentemente era una sociedad conservadora, ¿sí? Y violenta, ¿sí? Entonces, ahí nos preguntamos, ¿qué pasa? Eso no quiere decir que se, digamos, invisibilice completamente lo que tiene que ver con esas violencias genocidas que hemos estado padeciendo durante mucho tiempo, porque cuando empezamos a pensar otras formas de existencia y cuando empezamos a pensar la manera de transformar y empezamos a actuar políticamente sobre eso, nos encontramos con estos nuevos ciclos de violencia, como lo planteaba Isaac. O también nos encontramos con estos nuevos repertorios de odio que apelan, digamos, a las emociones y que anulan completamente la vida del otro bajo una narrativa demonizadora y satanizadora de cualquiera que piense distinto a lo que son, digamos, estas formas hegemónicas que garantizan los privilegios, ¿sí? Pero eso no quiere decir, o sea, digamos, toda la experiencia política que empieza a ver va a recibir, digamos, una reacción para poder, digamos, conservar esos privilegios, pero también nosotros tenemos que empezar a ver y tenemos que empezarnos a acercar, como lo hizo muy acertadamente Mónica, a cuáles son esos nuevos repertorios de lucha a través, digamos, de trabajos territoriales que están haciendo las y los jóvenes en muchos puntos de Colombia y que todavía se siguen manteniendo y que si bien quizás ya no sean igual de visibles como fueron el año pasado, empiezan a construir otros horizontes de sentido y por esa razón están siendo perseguidos y perseguidas y perseguides y exiliadas políticamente. Por esa razón, digamos, es muy difícil responder la pregunta, ¿cesará la horrible noche? Pero yo creo que debemos partir en que hay otros marcos políticos y que empezamos y que tenemos que tener como la habilidad y la sensibilidad de empezar a entenderlos, ¿sí? Acercarnos, acompañarlos, abrazarlos y quizás corrernos un poco de los análisis pura y meramente institucionalistas, en donde medimos el termómetro político de Colombia según, digamos, resultados electorales y demás, sabiendo que hay unas barreras muy grandes de participación institucional que históricamente hemos venido arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que la sociedad organizada en Colombia ha logrado canalizarla mediante otros repertorios de lucha a través de la movilización popular y que en su momento recurrió, digamos, a la resistencia subversiva, pero que ahora se apunta a generar las condiciones para poder crear escenarios de negociación
por la paz en Colombia, que termina siendo ese pacto que refunda la sociedad colombiana y que obviamente eso después se traduce electoralmente, por ejemplo, con lo que hoy estamos viviendo con el pacto histórico. Era eso que quería como de lo que me evocó la participación de todos. Gracias, Jessica. Daniela, tú tenías una intervención antes de dar paso a algunas reflexiones y preguntas que hay en el chat y bueno, a otros invitados que están allí, acá presentes con nosotros. De una, precisamente frente a eso que decía Jessica sobre cómo las instancias institucionales de la política no han sabido, no son un buen barómetro de lo que está pasando, justamente porque ahí hay que hacer una diferencia entre lo político y la política, ¿no? Lo político es la confrontación, es la divergencia, es cuando yo reconozco la alteridad, reconozco al otro precisamente identificando que existe una diferencia entre lo que yo soy y lo que el otro, como el otro se expone ante mí, ¿no? Son los desacuerdos o incluso los acuerdos en muchas ocasiones. Y por eso es que todo es político, porque cuando lo político es la confrontación de otra forma de la humanidad. ¿Qué pasa? Que la política es la instancia, es la forma en que nosotros tramitamos lo político, en que nosotros tramitamos la diferencia. Y lo que ha pasado en Colombia es que la política traducida en el Estado, particularmente en las instituciones estatales, gubernamentales, no ha traducido lo político, no ha traducido esas demandas populares dentro de los resultados gubernamentales, ¿no? Entonces lo que pasa es que la política en este país pues justamente se ha usado por unos grupos de privilegio socioeconómico para pervivir y persistir en sus privilegios socioeconómicos y otro tipo de privilegios de otros sistemas de opresión, como el racismo, el sexismo, que pues al fin y al cabo lo que han permitido es generar unos órdenes, un status quo, donde justamente hoy en día la violencia busca en sí misma una forma de manifestar y de demandar un espacio en ese escenario de la política que no ha sido habilitado para unos grupos socialmente marginados, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, esa es la relevancia de las emociones políticas en este contexto, que el odio particularmente ha sido como una forma de legitimar esa eliminación, esa aniquilación de esas expresiones políticas divergentes y que esa eliminación ha implicado unos efectos materiales sobre la vida de esta persona, es decir, esa exclusión, esa deslegitimación, ese no reconocimiento del otro político por su divergencia en la concepción de lo político, la concepción de su propia humanidad y de su espacio dentro de la dinámica nacional. Ese no reconocimiento pues ha derivado en la exclusión que a la vez deriva en unos efectos materiales sobre su vida, en la falta de oportunidades, en la falta de garantías sobre el cumplimiento de sus derechos, a pesar de que existen un montón de garantías jurídicas, pero que no son a la vez garantías materiales, y pues que al fin y al cabo lo que han hecho es que las demandas populares tengan que ser cada vez más insistentes y tengan que buscar formas alternas y no democráticas de expresión que a mi parecer no son justificables, pero sí son legítimas debido a que el espacio de la política no es para todos. Gracias, Daniela. No sé si alguno, Isaac, quieras complementar algo o doy paso a los comentarios, reflexiones, preguntas que hay en el chat y a, por supuesto, dos invitados que tenemos que no les hemos presentado, pero que ya lo haremos en breve. Bueno, entonces pasemos a... hay una reflexión de China Cabrerizo acá en el chat que dice lo siguiente, me esperan un segundo, dice, siempre me ha impresionado el conflicto colombiano, la cuestión territorial, la dicotopía campo-ciudad.
Si la mayoría de los conflictos actuales del mundo son urbanos, en Colombia se sigue concentrando en el ámbito rural o en las periferias. ¿Qué importancia debe tener las políticas de equilibrio territoriales en el fin del conflicto? Esas emociones que varios de los ponentes mencionaban. ¿Cómo se distribuyen campo-ciudad? Bueno, esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿cuál está siendo el papel de Estados Unidos cuál está siendo el papel de Estados Unidos en estas elecciones? Y acá hay un comentario de Robert T. Yo, dice, primero agradecerlos acercar cómo está claridad la realidad colombiana acá en relación a este hilo. La represión policial que hemos visto en las últimas movilizaciones focalizadas en Cali cuando anteriormente fue sobre Bogotá como grandes urbes responde a alguna lógica política económica. Sí, bueno, que no sé, yo quisiera y luego no sé si pues de pronto tratar de responder la pregunta de China. ¿Qué importancia deben tener las políticas del equilibrio territorial en el fin de este conflicto? Esas emociones que varios de los ponentes mencionan, cómo se distribuyen campo-ciudad. Pues esto ha sido bien interesante, ¿no? Porque desde Isaac me corrige o reafirma lo que digo, pero desde el plebiscito, la periferia, si ustedes miran el mapa de Colombia, las periferias de la ciudad, perdón, del país, las zonas de limítrofes, la selva, las zonas más golpeadas, el Chocó, eh, el sur del país, digamos que todo lo que bordea Colombia son digamos, las regiones del país donde más se ha vivido la violencia con mayor intensidad, el narcotráfico, el asesinato de líderes y lideresas sociales. Y esas personas, como han vivido la guerra, pues votaron en el plebiscito por el sí. El centro del país es el centro más conservador, digamos que le da la espalda a esas realidades de la frontera, de la periferia del país. No, pareciera que nosotros los de la región andina, ¿no? Salvo Bogotá, que digamos en estas elecciones se posicionó claramente hacia un cambio, ¿no? De bastante contundente, pero ese centro del país pareciera estuviese en una burbuja, ¿no? En una especie de burbuja donde se desconoce esa realidad. Y sí que hay un desconocimiento a lo que pasa en las fronteras, en la Colombia que decimos nosotros, Colombia profunda, ¿no? La Colombia rural, la Colombia de la guerra, la Colombia del narcotráfico, del despojo, de los megaproyectos, de la pobreza, del narcotráfico. Entonces son muchas violencias y muchos problemas estructurales que esas personas están pidiendo a grito un cambio, ¿sí? Sin embargo, el centro, el poder allí, no deja avanzar, o sea, hay dos Colombias en este momento y la primera vuelta electoral lo dejó claro. O sea, la periferia, toda la periferia del país votó por el pacto histórico como digamos, como contundentemente para que haya ese cambio. El centro del país o votó al candidato de extrema derecha o a este candidato populista que representa a Rodolfo Hernández. Entonces, es claro decirlo porque me parece impertinente lo que nos comenta acá China, o sea, ¿cuál es ese equilibrio? Pues no hay un equilibrio territorial en política en este momento, ¿sí? Porque pareciera que hay dos países muy diferentes entre el centro y la periferia del país. Eh, y hay un desconocimiento, salvo con el paro nacional, que para también ir lazándolo con la otra pregunta, ¿cómo grandes urbes responden a la lógica política económica? Eh, entonces, ¿qué pasa? Allí, ¿qué pasa? Cuando la violencia llegó a las ciudades, porque la violencia llegó también a las ciudades, la represión en Bogotá, en Cali, que fueron las más azotadas, Medellín, Popayán, que de hecho aquí tenemos dos chicos invitados que ya les voy a dar paso
a que ellos también tengan unos minutos de conversación con nosotros. Ahí sí hubo, ¿no? Como que, o sea, hubo una reflexión, digamos, ponerse en el lado del otro, decir, bueno, o sea, la violencia nos está tocando a nosotros y qué ha pasado con la Colombia que la ha tocado más de 60 años, por ejemplo, ¿no? Entonces se suscitaron y empezó a haber un proceso también de concientización social de esos fenómenos de lo que ha sido la exclusión, la pobreza, la violencia en todas sus formas. Quiero, pues, no sé, darle la palabra a Isaac porque o a Jessica o a Daniela, si quieren profundizar en estas otras preguntas o en el papel que Sí, está teniendo Estados Unidos. Continúa, Isaac. sí, sí. Pues yo quería como también un poco ampliar la respuesta que dabas, agregar algunos elementos para responder a la pregunta de China, que aprovecho para saludarla también, y decir que estas políticas del equilibrio que ella menciona o que nos pregunta en la relación campo-ciudad es uno de los elementos que intentaba de una u otra manera subsanar o solucionar de alguna u otra medida el acuerdo de paz, particularmente el primer punto sobre la reforma rural integral, ¿no? Hay dos elementos que tiene la reforma rural integral que son importantísimos, que son los llamados PEDET, ¿no? Que son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, la idea básicamente es que en diferentes municipios, sobre todo los municipios azotados también por la violencia, pero que tienen una gran producción o que podían tener una gran producción agrícola o que también estaban sometidos por relaciones ilegales en la producción de la coca, fueran territorios en donde por medio de un proceso de planificación y gestión que estaba mediado por la Agencia de Renovación Territorial, lograran implementar una serie de políticas rurales para eh, el fortalecimiento económico de las comunidades y que no tuvieran que depender exclusivamente de la producción pues, de la hoja de coca, ¿no? Y eso implicaba efectivamente una política de equilibrio, ¿no? Porque en este momento no solo la violencia es uno de los elementos del desplazamiento hacia las grandes urbes en Colombia, sino también efectivamente de la falta de oportunidades económicas, el desempleo, el hambre, ¿sí? Y la pobreza que existe en este país. Recordemos, por ejemplo, que para el 2021 las cifras de pobreza se encontraban rodeando el 45% y de ese 45% el 7% era pobreza extrema. Entonces, para intentar evitar ello, lo que busca el Acuerdo de Paz y la Reforma Rural Integral era llegar a estas comunidades por medio de procesos entonces de sustitución de cultivos ilícitos, que eso se encontraba en el marco del PEDET, había un programa más pequeñito que se llamaba el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, el PNIS. Ese programa lo que pretendía era financiar estatalmente por medio de un subsidio, 1.000.000 de pesos mensuales, a los campesinos para sustituir la coca con otro tipo de, de productos, como por ejemplo el cacao, el uchuvo y demás, y de esa manera también generar un proceso de sistemas de riego en el campo, sistemas, por ejemplo, de construcción de vías secundarias y terciarias para después hacer un proceso de distribución de esos alimentos y que el campesinado, sobre todo, no tuviera que depender de la producción de la coca como raspachines para poder entonces subsistir, ¿no? Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Y era lo que un poco mencionaba en mi intervención anterior, que este punto de reforma rural integral y sobre todo ese programa PDET de desarrollo de enfoque territorial ha sido duramente golpeado en el gobierno de Duque, una implementación únicamente del 4%, lo que ha implicado efectivamente que muchas comunidades hayan tenido que volver efectivamente al cultivo de hoja de coca, ¿sí? Para poder entonces subsistir en el campo. Y esto pues efectivamente está siendo gratamente aprovechado por las bandas criminales, los diferentes grupos armados, los grupos armados organizados ilegales, que efectivamente también ante un dólar que hoy por hoy tenemos en 4.000 pesos, hace que sus ganancias sean mucho más rentables. Entonces, pues este proceso de política de equilibrio, ¿no? Era algo que se buscaba en el año 2016 claro, con toda la propuesta de las FARC en ese documento también del acuerdo de paz, pero pues en este momento tenemos un proceso muy delicado con la implementación.
Eh, y bueno, sobre la siguiente pregunta del papel de los Estados Unidos y que un poco cuáles son su intervención en la política colombiana en este momento, me parece que realmente, mm, por lo menos en lo que yo he observado, de pronto las compañeras tengan otra visión, no existe un proceso de intervención claro por parte de los Estados Unidos. Efectivamente, de hecho, lo que hemos visto en el gobierno Biden, incluso en el gobierno Trump, es que existe una relación de poca amistad con el gobierno de Iván Duque. De hecho, Iván Duque estuvo la semana pasada en Los Ángeles, en California, en el Congreso, en la Cumbre de las Américas, ¿no? Y sí, se intentaron hacer una serie de reuniones entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos, a los cuales Joe Biden evitó y no asistió, más allá del primer saludo protocolario del día uno del evento. Entonces, yo creo que en este momento es difícil decir cuál es el papel o cuál es, por ejemplo, el candidato que más les interesa a los Estados Unidos en este contexto. Yo creería que para un gobierno como el gobierno demócrata será más importante un gobierno de este corte como lo puede ser un gobierno de centro izquierda como es el de Gustavo Petro, pero no se han manifestado públicamente con algún tipo de comentario particular. Em, pero pues eso sería, la verdad, como las dos respuestas a las preguntas que han hecho. Muchas gracias, Isaac. Creo que, Daniela, ¿tú quieres complementar Sí, esta pregunta, esta algo reflexión? corto, porque sé que ya hemos excedido un poco el tiempo. Em, Respecto a la pregunta de la distribución de las emociones y también con respecto a lo que decía Mónica del patrón de votaciones, por ejemplo, el plebiscito a la paz en regiones rurales, si bien es un patrón que en las zonas, en los municipios de suelo, de predominantemente suelo rural, las votaciones suelen ser a favor del acuerdo de paz, pues también hay municipios que votaron en contra, ¿no? No nos sorprende, por ejemplo, Antioquia. Es un municipio que incluso siendo profundamente afectado por la violencia ha votado no, y yo creo que tampoco debería existir un reproche al respecto. Uno no puede decirle a una víctima qué debería sentir y cómo debería percibir su dolor y por tanto cómo debería manifestarse políticamente. Creo que eso es algo que solo le corresponde a la víctima y que yo, que no he sido aún afectada por el conflicto armado en Colombia, no podría de ninguna forma reprochar. Pero lo que sí definitivamente sucede, y esto demuestra, es justamente lo que decía Mónica, que son los centros, los grandes centros urbanos los que suelen oponerse al acuerdo de paz. Y lo que esto revela es que las ciudades que si bien han vivido de forma indirecta el conflicto, su percepción frente al conflicto es creada a través de un discurso, como decía, canalizado por las emociones políticas y que además es difundido ampliamente por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, lo que hacen estratégicamente la derecha colombiana a través del miedo es que si bien existe una amenaza, por supuesto que existía una amenaza, la violencia estaba presente por todas partes, pero no solo por parte de la guerrilla, sino también de bandas criminales, de bandas criminales además que fueron creadas luego de la desmovilización de los paramilitares, en fin. Lo que hace la derecha es no solo demostrar que hay una amenaza, sino que jugando con el miedo crean la percepción de una amenaza frente a un grupo específico, ¿no? Y este es lo que hacen con su discurso, diciendo, por ejemplo, que recuerdo el primer discurso de posesión del expresidente Álvaro Uribe, que los secuestros eran sufrimiento, fuga de capitales y desempleo. O sea, para él no era primordialmente una forma de atentar contra la vida humana, sino que era primordialmente una forma de atentar contra el desarrollo y el capital de este país, ¿no? Entonces, para cerrar, lo que revela las votaciones de las zonas rurales en este país es que no hay mayor miedo que seguir viviendo lo que vivimos en Colombia y que no podemos de ninguna forma permitirnos seguir votando por esa gente que no ha tenido ningún tipo de reproche contra este sistema violento, que no ha permitido de ninguna forma que expresiones divergentes propongan soluciones y alternativas de conciliación y de transformación de estas estructuras de opresión y de violencia, no solo contra la divergencia, sino
no solo contra la izquierda, sino incluso han habido personas detractoras del sistema que no necesariamente siendo izquierda se han visto eliminadas por querer hacer las cosas distintas y por revelar y delatar los patrones de alianzas que la derecha ha generado para poder pervivir en el poder. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender de la experiencia de quienes han sufrido directamente el conflicto, nuevamente respetando las divergencias de percepción y de proyección política sobre lo que han vivido. Hay víctimas que dicen, no me parece que el acuerdo de paz sea legítimo, pero lo que definitivamente sí debemos hacer es asegurarnos que quien elegimos esté decidido a transformar, como dice Isaac, este ciclo de violencias que no cesa. Gracias, Daniela. Jessica, ¿cierras? Acá. Sí. Una cosa muy cortita y complementando lo que decía Isaac respecto a los programas de sustitución del cultivo ilícito que vienen en el marco de los acuerdos de paz. Algo que es muy importante señalar es que el movimiento social desde hace muchísimo tiempo, desde hace ya unos años, son quienes han tratado de garantizar esa implementación, ¿sí? Ante la ausencia del Estado, la movilización social digamos, se ha organizado para poder implementar este punto de los acuerdos. Pero encontramos que, las estructuras criminales y paramilitares, específicamente toda la estructura del narcotráfico y paramilitar, perdón, estoy repitiendo, atentado contra, digamos, estas iniciativas sociales, digamos, de garantizar la sustitución del cultivo ilícito. Vemos que en los últimos años una de las zonas que ha sido mayormente azotada por la violencia, con cifras muy altas de asesinato a líderes y lideresas y defensores de derechos humanos, ha sido, el Cauca, Antioquia, Nariño y Valle de Cauca. Y esto lo que hace es conectarse un poco con una de las preguntas que hacía Robertillo, creo, en el Face, es que en sí hay, digamos, o sea, si nosotros cruzamos, digamos, esos datos con las situaciones de represión que hubo durante el paro nacional, encontramos que coinciden, digamos, los territorios, que es donde también mayor hace presencia las estructuras criminales y paramilitares que viven discrecionalmente, que conviven discrecionalmente con ciertos sectores del gobierno. Entonces ahí podemos encontrar también, digamos, cómo distintos repertorios sociales tratan de implementar conquistas institucionales que están completamente desfinanciadas por voluntades políticas gubernamentales y que a su vez son atacadas de manera sistemáticamente por estas violencias genocidas y que obviamente se traducen con situaciones concretas como las que vivimos durante el paro nacional. Con esto ya cierro mi intervención. Muchas gracias, Jessica. Sí, aparte de lo que mencionas frente a cómo Grandes Urbes responde a la lógica política económica, pues Cali también ha sido un epicentro y foco del desplazamiento del Pacífico colombiano, ¿no? Y eso también lo evidenció mucho su resistencia y cómo fue también la ciudad más golpeada durante el paro nacional, ¿no? Y este estallido social, ¿no? Porque allí converge desplazamiento, paramilitarismo, lo vimos en videos, cómo la gente civil mataba chicos en las calles con respaldo de la policía. Entonces, hambre, pobreza, exclusión, o sea, los chicos veía yo una crónica, leí hace poco una crónica sobre Cali y le preguntaban a los chicos que estaban ahí, que de primera línea, que por qué estaban en ese espacio. Ellos decían, no, pues porque es que acá por lo menos tenemos que comer. Yo llevo en mi casa no hay comida hace una semana, ¿no? Entonces, lo que implicó la olla, el valor de comunidad, entonces
fueron también esas cosas que no se muestran, que no mostraron los medios, ¿no? De lo que se tejió y se construyó en Cali también como una sociedad que resistió muy fuerte a la violencia. Y pues cierro con esto. Y quiero darle paso y me excuso porque no lo hice al inicio de la presentación del libro. En el libro de nosotros que lo tengo acá impreso, hay una parte, esto es muy bonito porque es un proyecto, como ya lo hemos dicho, un proyecto colectivo donde hemos estado nosotros que estamos acá, otros compañeros que no están, pero hay una parte muy bonita del libro que es una separata de fotos del paro nacional. Voy a abrir en una que yo creo que todos han visto, que ha llegado digamos que a todo el mundo y la han visto hasta en videos, que es esta imagen que es muy diciente. No sé si se ve muy bien porque acá la tengo. Esta foto hace parte y tiene aquí un pie para que las personas lo sepan. Estamos con su autor acá que nos acompaña hoy. Le doy la entrada a Michael Córdoba. Él es la persona que está detrás de esa imagen. Es un chico de Popayán, al igual que Esteban Santander, otro chico que nos colabora con unas de sus fotos. Esteban, hola. Falta José Luis y Luis Carlos Amaya, que es de Bogotá. Digamos que Esteban, Michael y José Luis son de Popayán. Ellos tienen unas fotos, pues, digamos, emblemáticas del paro, como fue el de la chirimía, como fue el del chico resistiendo ahí enfrente de la tanqueta y el escuadrón del ESMAD, la foto del Capitán América. Bueno, hay una cantidad de fotos de Cali, de Puerto Resistencia. Entonces, pues yo, en primer lugar, cuando yo los contacté, pues les dije, les expresé mi admiración porque básicamente se jugaron la vida durante esos días. Fueron días muy fuertes para lograr esas imágenes. Entonces, yo sí quiero expresar admiración, ¿sí? Por la valentía de estos chicos, de lo que implicó esa resistencia también en las calles. Me parecía y nos parecía a nosotros importantes visibilizar, ¿no? Esas imágenes porque es una memoria colectiva de lo que ha ocurrido en Colombia, este estallido social y de la movilización social que pues todos recordaremos, ¿sí? Con el pasar de los años y que nos va vamos a recordar como un momento muy importante de nuestra historia reciente. Entonces, quiero darle la palabra a Michael y luego a Esteban. Michael, bienvenido, y Esteban. Hola, muchas gracias. Primero que todo por este espacio y nada, contento, como lo dije hace un rato, de pertenecer a este proyecto tan hermoso, de darnos una voz más, ¿no? Ante el mundo, porque fue muy difícil hace un año, ¿no? Sacar todo esto a la luz. Primero que todo, el SMAT dándonos duro y intentando que no usáramos nuestras cámaras, y segundo que todo, pues vienen y nos borran de todo lo que son las redes sociales y que nada salga de Colombia, ¿no? No sé, por obra de las redes sociales de Twitter salió esta fotografía, fue vista por muchos. La revista Rolling Stone se interesó en mí y en la fotografía, fue publicada, y así fue como esta y muchas más fotografías fueron hacia el exterior, y todo el mundo se estuvo dando cuenta de cómo fue que estaba pasando esta situación acá. No sé, hace un año fue un tiempo demasiado duro en cuanto a integridad y resistencia, ¿no? Porque siempre está ese sentimiento de luchar y de no dejarnos amedrentar por este gobierno. Con base a la coyuntura que fue lo de la reforma, no, mucha gente indignada, y decidimos organizarnos en todo Colombia y salir a las calles a marchar y dar la palabra, y darnos a entender de que no estábamos de acuerdo con nada de lo que se estaba proponiendo, ¿no? Que era algo muy injusto.
De hecho, el presidente ni siquiera vino a hablar con la población, ni siquiera dio un espacio como de una charla, nada. Solo lo único que fue, vino a cada ciudad y dio la autorización de que arremetieran duro contra todo el mundo que estuviera manifestando, y eso fue duro porque perdimos compas que en el momento ya no están, y pues duele recordar eso un poco. Uh-huh. En el momento, no sé, yo me coloco a pensar de la gente como por personas que no saben ni dónde están parados, ¿no? Y solo por querer seguir ganando dinero y adinerarse y volver un poco más mierda lo que es el país. Bueno, Michael, sí, entendemos ese dolor porque también nosotros lo vivimos, ¿no? Y lo vivimos a través de una pantalla que generaba aún más impotencia, ¿no? La juventud violentada de una manera atroz, lo vivimos y entendemos ese dolor y por eso creo que ese valor que hiciste, ese es un trabajo tremendo, o sea, tener el valor de estar allí. Creo que nosotros les debemos todavía muchísimo a las futuras generaciones de Colombia y estamos en ese proceso. Y ojalá en unos años podamos decir que de verdad hay una sociedad nueva, hay una sociedad sanada de tanta violencia, ¿no? Y de manera tan sistemática, en todas sus formas. Quiero darle paso a Esteban. También Esteban participa con dos fotografías, una de ellas bastante fuerte también. Entonces te doy paso, Esteban. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, pues como decía Michael, el año pasado fue bastante difícil pues por lo de la coyuntura del paro. Michael y yo vivimos aquí en la ciudad de Popayán, pues que queda en el departamento del Cauca. Y siempre pues este departamento se ha visto como el departamento donde pues está la guerrilla y pues es como, sí, solo se le ve de esa forma. Y gracias a Michael, con esa foto, se pudo visibilizar la ciudad, porque Popayán, bueno, mucha gente no sabe ni dónde es Popayán. Uno va como a ciudades como Bogotá, Cali, es como, no saben qué es Popayán, no saben si es un pueblo, si es una ciudad. Y gracias a esa foto de Michael pudimos hacer visibilizar todo lo que estaba sucediendo. Eh, claro, pues el año pasado fue bastante difícil porque no sabíamos a veces en varias ocasiones si íbamos a llegar a la casa, nos tocaba quedarnos donde otros amigos, nos tocaba quedarnos donde nos pudiesen dejar estar para llegar, bueno, para estar bien. Y pues a nosotros como un medio de comunicación alternativo, también fue entender muchas cosas, como por ejemplo esos medios de que RCN, que Caracol, siempre mostraban un lado de la historia, pero no era un lado de la historia como que, bueno, ellos estuvieron y están mostrando esta parte, sino que ellos desde la comodidad de su casa daban noticias que a veces no tenían ni sentido. Y mientras nosotros estamos acá, pues, chupando gas, a veces intentando, pues, que no nos dieran con aturdidoras, o que nos pegaran, porque a la prensa siempre se le miró como ese objetivo a destruir, porque como las redes sociales fueron nuestra herramienta para visibilizar todo, entonces ellos eran eso, como que, bueno, si ellos están haciendo fotos, las van a subir, y si las van a subir, estas van a ser muy virales, entonces, ¿qué toca hacer? No permitir que ellos suban fotos, entonces a veces a varios compañeros los arrestaban, les dañaban sus celulares, les dañaban las cámaras, a otros nos atacaban con los mismos gases, nos atacaban con las mismas aturdidoras, y esto nos hacía pensar mucho, como que entonces nuestro trabajo sí está siendo efectivo para que ellos como que les moleste que en serio estemos mostrando la realidad. Y no solo como en el papel de prensa alternativa, porque yo tuve la oportunidad, pues yo estudio diseño gráfico, yo tuve la oportunidad de participar como con otras herramientas, como murales, como estampados, y pude darme cuenta de cómo el poder de la imagen también hacía cambiar la mentalidad
del pueblo colombiano, porque listo, o sea, no todas las personas, y es algo que yo siempre digo, no todas las personas tienen la capacidad de tener un celular, de tener un computador, de tener un televisor para ver lo que está pasando, pero muchas de estas personas tienen la posibilidad, valga la redundancia, de salir a las calles. Y en las calles, ¿qué pasa cuando tú ves una pared con un empapelado que te está diciendo no a la reforma tributaria? ¿Qué pasa cuando tú ves un mural donde dice asesinaron a tal persona? Esto hace que las personas también empiecen a tener un criterio distinto al que siempre le dice como el vecino. O sea, hay unos vecinos que no, ve que no sé, que Uribe es bueno y todo eso, entonces se quedan con ese pensamiento, pero ellos al ver que las paredes también están expresando algo más allá de, no sé, una ventana, una pared vacía, limpia, esto pues también les ayuda. Entonces yo siento que lo que vivimos el año pasado, tanto como con la fotografía, tanto como los videos, tanto como, bueno, todas las formas de arte, nos ayudó a unirnos a todos los jóvenes. Y pues también, no sé, algo que ustedes están hablando es, y quiero tomarlo como lo que mencionaron del libro, y es si cesará la horrible noche. Yo siento que es un poco complicado porque, bueno, este domingo vamos a tener la segunda vuelta a la presidencia y es algo incierto, no se sabe quién vaya a ganar, no se sabe cómo vayan a ser los resultados, pero independientemente del resultado final, se tiene que saber que toca seguir movilizándose, que toca seguir saliendo a las calles a protestar por las cosas negativas que pasan en este país, y no solo por la educación, sino pues por el campesino, por las diversidades, por la mujer, porque yo siento que es muy importante. O sea, sin importar que el resultado que tengamos el domingo sea positivo o sea negativo, hay que seguir con esa lucha, porque es lo que nos hace lograr mucho. Y ya. Y pues agradecerles, o sea, agradecerle a Mónica y a Sisma por darnos esta oportunidad, porque yo la verdad siempre pensé que mis fotos solo iban a quedar en redes sociales, que iba a ser como, ok, es estas fotos y ya, la vieron las personas, las compartieron y ya, pero llegar hasta el punto de que en un libro es como seguir generando esa memoria que a todos nos sirve, porque generar memoria nos ayuda en un futuro, no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones a entender qué pasó y qué está pasando en el país, por qué el país va a ser diferente o igual en el futuro, sirve gracias a esta memoria que estamos construyendo y pues que seguiremos construyendo desde aquí, desde distintos puntos del país. Creo que Michael quería agregar algo. Michael, no sé si quieras seguir. Sí, pues ya basándome ya en todo lo que ya han dicho, también quería agregar que, no sé, esto en Cali y en otras ciudades, otro poquito y se vuelve como, no sé, una masacre de las bananeras. Y eso es lo que yo creo, lo que yo quiero que la gente como tome conciencia, tanto de estos relatos y de lo que se vivió hace un año y nada, o sea, que pensemos bien las cosas, que miremos lo que está pasando, que seamos realistas, eh, no, que no tengamos como esa maldad de beneficiarnos solo uno mismo, ¿no? Que miremos bien lo que está pasando y que este país no es solo para uno, sino aquí viven muchas personas que tenemos necesidades y que ninguno, pues la mayoría no vivimos como en comodidad. Que tenemos que sacar este país adelante y que tenemos que buscar la mejor opción y no enriquecernos brutalmente de lo que se nos presenta a las primeras y tampoco tenemos que dañar el país. Por otro lado, hace un año también me recuerda mucho que no podía ni llegar a mi casa por el hostigamiento de la policía, de la inseguridad de que nos desaparecieran o que nos maltrataran en algún momento en la calle. En un momento se creó un campamento universitario donde pasábamos las noches. La verdad a mí no me importaba tanto el si aguantaba o no hambre o si tenía para comer o no, lo único que me importaba era poderme levantar al otro y poder seguir marchando y sacando la voz adelante para que en algún momento se pudiera
no sé, estallido con muestras artísticas y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces yo siempre he tenido un dicho que lo acogimos con muchos otros compas más, porque no fui yo el único que salió, ni tampoco salí solo a estas marchas, ni tampoco fui yo el único que hizo fotografías. Hubieron muchos otros compas más que me aportaron a mí y aportaron a que yo estuviera hoy acá, cuidándome, dándome posada, dándome algo de comer, y les agradezco demasiado porque en todo lo que fue hace un año estuvimos siempre juntos como si fuéramos hermanos y cuidándonos las espaldas. Entonces el dicho que yo siempre he tenido es que con mi trabajo siempre le voy a dar visibilidad o hacer visible a los invisibles. Y nada, todo esto es para que, no sé, este fin de semana votemos bien, que sepamos por qué vamos a votar y que seamos realistas y que no estamos viviendo de lo mejor. Eso era. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, tuve un pequeño problema de conexión. Eh, pues no alcancé a escuchar a la intervención de Michael, terminar de escuchar a Esteban, pero sé que pues hay una esperanza, ¿no? Y como les decíamos, ustedes son esa esperanza y como bien lo expresaba Jessica, son la respuesta a la pregunta de este libro. Me parece bien potente lo que alcancé a escuchar de Esteban, ¿no? O sea, como también las paredes hablaron, ¿no? Y de hecho tus fotos son muy vicientes, ¿no? En ese sentido, que fueron pintas que se hicieron, los carteles de las manifestaciones, y sin embargo el discurso que circuló era que los que estaban en las calles eran vagos, vándalos, y yo quiero que ustedes sepan que tanto Michael como Esteban son chicos de una ciudad, Popayán, la ciudad blanca, ¿no? De Colombia, que limita con Cauca y con el Valle. Entonces, es importante también decir que ellos son chicos como cualquiera de nosotros, que estudian, porque en Colombia estudian en la universidad pública, ¿no? Porque en Colombia también hay que decirlo, es un privilegio, ¿no? Estudiar en una universidad pública. Entonces, es triste cuando se reduce el discurso de la protesta a un problema de vandalismo, ¿no? Como se hizo creer a la opinión pública, pero gracias también a esa memoria que quedó, nos construimos otra narrativa del paro y del estallido social. Y pues agradecerles infinitamente a ustedes porque son una memoria, ustedes y sus fotografías son una memoria viva de este estallido social. Siempre lo voy a decir, no me cansaré de decirlo, o sea, admiramos ese trabajo maravilloso que ustedes plasmaron, incluso arriesgando su integridad y sus vidas. Entonces, pues yo creo que ya vamos cerrando acá. Agradecerles también a mis compañeros y compañeras de conversa, a Jessica, a Daniela, a Isaac, a Esteban, a Michael por acompañarnos. Ellos han estado acá todo el tiempo con nosotros. Entonces, darles un agradecimiento enorme, eh, decirles que vamos a seguir. Eh, Haciendo difusión a este momento coyuntural reciente de Colombia, de la historia reciente. Y por supuesto, pues que no muera la esperanza, ¿no? Y creo que eso es importante también dejar un mensaje que independientemente de lo que está pasando, lo que suceda este domingo en Colombia, aquí no se va a acabar el país, ¿no? Vamos a seguir en resistencia, exigiendo, eh, y de eso se trata, ¿no? De seguirnos apoyando los unos a los otros hasta que realmente Colombia como sociedad y como país sea un poco más dividido. Gracias, Jessica, Isaac, Daniela, no sé si quieran añadir algo más.
Esteban, querías decir algo, ¿no? Sí, bueno, yo aquí voy a decir algo súper corto y rápido. Y es que, bueno, siguiendo lo he dicho anteriormente, no hubiésemos llegado a este libro si no hubiese sido por la llegada pues de ustedes. Y también hacer la invitación de que para, o sea, para darle una pelea a los medios de comunicación que ya son de aquí de Colombia, que es RCN y Caracol, es esa, ayudándonos a nosotros a compartir el trabajo que hacemos. Y es intentarlo llevar a la mayor parte posible de personas. Cojan las fotos, mándenlas a grupos, compártalas en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en donde ustedes más puedan, para que así podamos visibilizar lo que pase no solo en la ciudad, sino que en el país. Porque así es como uno le hace, por decirlo así, la contracampaña a estos medios de comunicación masivos. Porque esa es nuestra forma y esa es nuestra herramienta. Y nuestra herramienta son ustedes. Llegar a muchas personas son ustedes, ayudándonos a compartir. Entonces, hago esa invitación a ayudarnos a nosotros a llegar a muchos más puntos. Y gracias. Bueno, yo acá, ustedes saben, nosotros estamos en Madrid y estamos casi a 40 grados de temperatura, entonces en estas condiciones los equipos se bloquean, el mío se bloqueó completamente, me perdí un espacio importante, pero no me quiero ir también sin antes mostrar una de las fotos de Esteban y la causante pues de acá, de ese estallido social, ¿no? Que fue una foto que, dicho sea de paso, se tomó el día que inició el paro, que es esta. Dice, ellos no saben el valor de un huevo, mucho menos el valor de una vida. Es una pinta en la Universidad de Popayán, ¿no? Chicos, me corrigen si no es así. Y pues acá está también lo que hablábamos de los medios de comunicación. Los políticos desde arriba nos mean y los medios dicen que llueve. Entonces, esos mensajes tan contundentes que vimos en las calles, pues esperamos que también se vean este domingo en las urnas, ¿no? Esa inconformidad, ese clamor de cambio tan importante y tan necesario en nuestro país en estos momentos. Yo creo que ya cortamos acá. Agradezco a todos y a Jessica y a Daniela, a las personas que estuvieron conectadas en el Facebook Live, a China, a Roberto, a Camila, bueno, de las que alcanzo a ver acá, decirles que les agradecemos el acompañarnos hasta el final y a mis compañeras y compañero Isaac por estar acá. Bueno, gracias a ustedes, que tengan una feliz tarde y por allá noche. Muchas gracias, Mónica. Realmente decirle a Esteban y a Michael que sigan con ese trabajo, que me parece fundamental lo que dijeron, y es que el lunes cuando nos levantemos después de las elecciones, pues seguiremos también con los procesos también sociales que se han construido desde la base, y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Agradecerle a Jessica, a Daniela, en serio la conversación. He aprendido mucho también con ustedes acá en este espacio y también con la lectura de sus artículos, y agradecerle también a Cisma Editorial, así que bueno, tengan una buena noche y esperemos que esta semana y el domingo, sobre todo esté bien para el país. Muchas gracias a todas y todos por compartir este espacio. Esteban y Michael, un abrazo enorme, mucha fuerza con todo esto y muy admirable todo lo que han hecho con este trabajo de visibilización y de preservación de nuestra memoria colectiva. Y bueno, un placer haber compartido este espacio con Isaac y con Daniela, y agradecer a Cisma Editorial y a Mónica, que la verdad fue un espacio valioso y bueno, y muy necesario en este momento de coyuntura. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Es un honor estar aquí con ustedes y nada, como lo dije hace rato, gracias por darnos una voz más.